Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Bueno, pues les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Bueno, bendiciones, mis hermanos. Vamos a iniciar esta noche, como siempre, orando. Ahí donde están, les decimos: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en este día, que tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros, que nos enseñes, Señor, a buscarte, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestras mentes, a cada uno de nosotros, papá. Te pedimos, Señor, en este día, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre nuestras vidas, papito amado, y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo. Óyeme bien, Jaratán, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Sales ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte en nuestras vidas. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Sueltas todo demonio inmundo, toda hueste de maldad, toda potestad se va al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras familias, suelta nuestros oídos en el nombre de Jesús. Sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, papito amado, en este día, Señor, porque tú estás con nosotros, y te pedimos, Señor, que nos ilumines, que ilumines tu palabra, Señor, que hoy podamos hablar, Señor, de lo tuyo. Agárranos, Señor, agárranos fuerte. Enséñanos, papá, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas. Bienvenido eres a esta casa. Bienvenido eres, Señor, a nuestras familias. Bienvenido eres, papá, a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú pongas, Señor, tu mano de poder, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, y que nos enseñes, papá, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, Señor. Empezamos juntitos contigo, Señor, esta reunión en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya esta noche ya iniciamos la reunión de los chones. Recordarles a todos ustedes que pues estamos hablando de las cosas de Dios, de las cosas que son importantes. Pues hay cosas que pues no vemos, pero que son sumamente importantes. Dice más bien la palabra, que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y pues hay cosas que no podemos ver, pero que definitivamente son muy importantes para cada uno de nosotros. Y pues el día de ayer hablábamos pues de algo tan importante, que es la palabra. La palabra, pues, y que nosotros hablamos que pues van tres cosas: corazón, mente y palabra, pues, o lengua, como podríamos decir. Corazón, mente, ¿por qué? Porque pues es muy importante lo que pensamos, tal cual pensamos, tal cual somos. Y eso es bien importante entender, porque pues una persona pues podría decir: pero pues a quién le importa qué pienso o qué es lo que yo estoy diciendo, para mí es algo para adentro mío. Pero pues eso puede determinar tu destino, eso puede determinar lo que vayas a hacer, eso determina básicamente muchas cosas. Así que en este día pues vamos a hablar de todo este asunto, de todo lo que estamos viendo. Pues también vamos a seguir hablando tal vez un poquito más sobre la palabra, porque ayer veíamos que la palabra tiene poder. Todo lo que decimos pues se hace básicamente, ¿no? Todo lo que vayamos a decir pues se hace. De hecho, nos habla la palabra en Santiago, que pues ahí hay algo que es muy chiquito, sí, pero picoso, ¿no? Y bueno, dice la Biblia en realidad de que pues unos barcos tan grandes tienen un timón tan pequeñito, pero ese timón pues puede llevar toda la embarcación para un lado o para el otro. Fíjense en los autos, pues tienen una sola cosita que maneja y todo, absolutamente todo, dirige todo, el manubrio que puede dirigir todo. Pues en muchos casos hay una cosa muy chiquitita que pues dirige absolutamente todo. Así es nuestra lengua, que va dirigiendo absolutamente todo. Pero ¿de dónde viene pues lo que hablamos? Del corazón. Muchas veces salen pues las pasiones del corazón, lo que nosotros tenemos dentro, de ahí vamos hablando. Pues también hablamos con todo lo que tenemos en la mente, todo lo que pensamos, tal cual somos. Y muchas veces pues lo que hacemos es inflamar la rueda de la creación. ¿Con qué?
con nuestra lengua, con ese miembro tan chiquito que quien logre, dice la Biblia, quien logre refrenarla, pues va a lograr refrenar todo el cuerpo. Imagínense, quien no ofende de palabra, quien no ofende con la lengua, pues va a poder hacer todo eso, va a poder refrenar todo su cuerpo, va a ser conocido como un hombre pues sabio, va a ser conocido como alguien prudente. Pero normalmente nosotros, ¿cómo somos? Somos personas pues que no sabemos refrenar la lengua, somos personas pues que no sabemos cómo verdaderamente hablar, sino que pues todo el tiempo tenemos pensamientos de mal y hacemos que las cosas vayan cada vez peor en lugar de cada vez mejor. Entonces en este tiempo pues estamos viendo esto que es lo de la palabra, lo que es tan importante por la palabra de Dios, pues y pues la palabra nos dice, pues la palabra de Dios que esta es cortante, es una espada de dos filos. Y pues nosotros también tenemos una palabra que pues viene de nuestra boca y viene desde adentro, viene del corazón, viene del interior. Por lo tanto, pues entender que como hemos sido diseñados conforme a la imagen de Dios, también tenemos podemos cambiar muchas cosas por medio de la palabra. Fíjense que hay mucha gente que anda diciendo pues cosas malas y tal cual dice, pues tal cual es, ¿no? Generalmente pues siempre andamos caminando así como por la vida, como que quejándonos, y pues una persona que vive en la quejabanza en realidad nada le va bien, y no es que pues debería ser así, ¿no? Pero el asunto es de que pues sigue profetizando que nada le va a ir bien, y en efecto nada le va bien. Recordemos que lo que digamos, lo que decimos será hecho, por eso nuestra manera de hablar debe cambiar, pero pues totalmente en cada una de nuestras vidas. No podemos nosotros seguir siendo las mismas personas, no podemos seguir siendo aquellas personas que pues no tengan forma de hablar, que no tengan pues principios básicos para hablar conforme al corazón de Dios. Porque pues alguna persona dirá, pero yo no callo, yo no hablo, me callo, no, nunca discuto, pero ¿y lo que dices dentro? Las cositas que andamos diciendo dentro, pues pueden hacer un montón de cosas, pueden hacer problemas de verdad, porque pues aún ni siquiera estaba, dice la palabra, en tu boca, y Dios ya la conocía. Ni siquiera pues sabes tú la intención quizás, pero Él sabe las intenciones del corazón. Dios conoce tus palabras, conoce las intenciones de tu corazón, conoce absolutamente todo, y pues definitivamente Él sabe que muchas veces cada uno de nosotros pues no está hablando conforme a lo que debería ser. Y como la palabra tiene poder, pues es necesario que nosotros aprendamos a hablar bien. ¿Y eso cómo es pues de hablar bien? Pues que no digamos palabras de maldad, que no digamos palabras pues que van en contra. Normalmente pues una mamá, por ejemplo, anda diciendo, mis hijos no sirven, qué sé yo, no hacen esto, no hacen el otro, y pues conforme a lo que vas diciendo vas dándole pues como más cuerda al asunto, ¿no? Y cuando pues un esposo protesta para su esposa o viceversa, pues pasa lo mismo. Muchas de las cosas que nosotros tenemos el día de hoy es porque pues con nuestra lengua hemos verdaderamente inflamado la rueda de la creación. Y esto pues ha sido muy grave porque de verdad nuestra lengua ha sido inflamada por el infierno. Y esperemos pues que seamos guardados irreprensibles para la venida de Dios, como dice la Biblia, y pues que dejemos a un lado esto de la lengua, que dejemos a un lado esto de hablar vanidad, hablar pues cosas que no tienen sentido, porque la palabra de Dios nos dice que es tiempo pues de hablar no las cosas que nosotros queremos, sino las cosas que Dios realmente quiere, que aprendamos a tener fe, que aprendamos a hablar verdaderas palabras de vida eterna, que hablemos pues los principios de Dios, que hablemos las cosas que Él quiere, pero pues no hablemos conforme a nuestro corazón simplemente, porque recordemos el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, en ese entendido, el día de hoy, pues estamos hablando también de eso, recordando lo que hemos estado viendo, que la palabra tiene poder y tiene pues grande poder, porque cada uno de nosotros pues sabe lo que dice, y pues todo lo que dice se hace básicamente. Entender pues en este tiempo que cada uno de nosotros es pues una persona que tiene que ver cómo va a hablar, porque pues Dios nos ha dado la lengua que puede ser un mundo de maldad muchas veces, pero que nosotros también podemos cambiar nuestro destino por una buena lengua, es decir, por una lengua que no tenga pues principios de mal, sino todo lo contrario, que sea una lengua pues de verdad que agrade a Dios, y eso pues cambiaría todo nuestro ser. Por eso es importante que en este tiempo entendamos pues la palabra de Dios y entendamos que pues si nosotros estamos hablando mal,
pues es tiempo de pedirle un cambio a Dios que nos ayude en nuestra debilidad. Y una de las debilidades, pues precisamente es la lengua y los pensamientos. No nos olvidemos, pues, de los pensamientos, tal cual pensamos, tal cual somos. Y pues los pensamientos son tan importantes para cada uno de nosotros que pues es tiempo de ver cómo vamos a pensar. Recordemos que hay diferentes tipos de mentalidad. Hay mentes pues que son, se podría decir, corrompidas. Hay mentes que están pues viendo cosas, pensando pues en cosas de pura maldad. Y pues ¿por qué es esto? Porque muchas veces nos hemos envanecido en nuestros propios razonamientos. Y pues una de las cosas que hemos visto que está completamente contra Dios es pues precisamente esto, el razonamiento. ¿Qué impide pues que nosotros podamos creer nuestros propios razonamientos? ¿Cuántas veces no hemos pues caído por un razonamiento propio y no hemos podido creerle a Dios por estar razonando, por estar pensando en que nosotros pues tenemos la razón, que pues 2 más 2 es 4, aunque alguno diría, pero pues eso son cosas que a veces nosotros lo vemos muy en el ámbito nuestro y no logramos entender. Pero pues con Dios no se trata de que razonemos, con Dios se trata de que le creamos. Para el que cree, todo le es posible. Y cuánto más en este tiempo que nos tenemos que afirmar, pues cuánto más en este tiempo que tenemos que estar pues firmes, porque los tiempos no son pues nada sencillos. Veremos que pues ya lo habíamos estado viendo hace mucho tiempo atrás y pues hoy más que nunca los tiempos no van a ser fáciles. Sabemos que se están viniendo y se están acelerando tiempos complicados, pero en medio de eso pues nos toca a nosotros brillar, nos toca alumbrar, nos toca ser la sal y la luz de este mundo, nos toca empezar a ser diferente, nos toca empezar a cambiar, pero genuinamente, de todo corazón, no solamente por algo pues superficial, sino que de verdad cambiemos espíritu, alma y cuerpo, que le permitamos al Espíritu Santo guiarnos y hacer las cosas que pues hemos sido diseñados. Porque pues los días pues no están como que muy fáciles. El día de hoy podemos ver que pues muchas cosas están ocurriendo alrededor del mundo. Sin ir lejos, pues aún en nuestra nación pues ocurren varias cosas y pues todo está pues como acelerándose. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la Biblia nos dice que son principios de dolores de parto. Entonces, pues entendiendo que solamente estamos en el principio, pues cuánto más no debemos agarrarnos de Dios, cuánto más no debemos agarrarnos del Señor para poder estar cada día bien, cada día pues agarraditos de Él y que cada día tengamos sus pensamientos. Porque ayer veíamos que dice que sus pensamientos son muy distantes de nuestros pensamientos. Como tan altos son los cielos, pues, y así de la tierra, pues así de lejos son los pensamientos. Fíjense que cuando, por ejemplo, alguien va a la orilla y pues podría ir tal vez a un río y pues si viera, digamos, a lo lejos y uno ve una cosa azul y pues ve así como que se une y uno dice, pero miren ese lago, pues se está uniendo como que azul con el cielo y uno podría pensar y diría, wow, a lo lejos se van uniendo. Pero pues si uno realmente ve lo que está pasando, pues tan lejos como está el cielo de la tierra, pues así podemos ver que pues aunque parezca uno en realidad es muy lejos, es una distancia muy grande, pues así también están nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Y a veces nosotros caemos en el error de pensar de que nuestros pensamientos son pues los de Dios. Por eso es que mucha gente pues después de que mete la pata hace todo y dice, ay, lo dejo en las manos de Dios. Pero si de verdad lo dejaras en las manos de Dios, otra cosa hubieses hecho, otra cosa hubieras actuado. Nos falta a nosotros creerle a Dios. Y en este tiempo pues, ¿qué nos queda sino aprender a confiar a Dios, en Dios, pues porque no podemos hacer las cosas sin la ayuda y el poder de Dios. Eso es bien importante. Entonces, pues lo que tenemos que ver en este tiempo es aprender a depender de Dios. Entendiendo esto de los pensamientos, pues vamos a ir viendo y hablando acerca más de esto, porque pues esta es una palabra de verdad dulce que quizás mucho tiempo ya le hemos hablado, pero que nos falta practicarlo. Pues recuerdo un poquito más lo que decíamos, cómo podemos empezar a hablar mejor. Y espero que pues cada uno de nosotros haya hecho esa tarea, ¿no? Que pues haya escrito lo que está pensando, ¿saben? Es una muy buena práctica poder ver eso. Generalmente nosotros todo el tiempo andamos pensando, pero cuando uno pues agarra un papelito y anota lo que está pensando,
Y luego de eso, pues vuelve a agarrar y lo pasa por el escáner de Dios, por todo lo bueno, por todo lo amable, por todo lo que tiene buen nombre, por si hay virtud alguna, por si es verdadero, o sea, por todo esto, si es honesto. Entonces pasa y ve, pues se puede dar cuenta qué tipo de pensamientos tiene. Porque pues nosotros creemos que lo que estamos diciendo está bien, pero pues cuando empezamos a ver si es verdadero, si es honesto, si tiene todas esas características que pues nos habla la Biblia, pues entonces definitivamente podemos decir que pues está bien, digamos, pero como no es así, entonces pues lo que tenemos que hacer es cambiar, buscar acerca de eso en Dios y cambiar nuestros pensamientos. Estamos precisamente en eso en este día, aprendiendo a pensar mejor, aprendiendo a ver que Dios quiere que tengamos pensamientos nuevos y que pues podamos domar nuestra lengua, porque los días, decíamos, son malos y es tiempo pues de que cada uno pues empiece a hacer cosas diferentes, ¿no? A hablar la palabra de Dios y pues ver de diferente manera. Decíamos también en el pensamiento que, pues por ejemplo, nosotros tenemos un claudicar muchas veces en el pensamiento. Y pues Elías nos decía que lo siguiente, les decía más bien al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, servidle, y si Baal es Señor, pues servidle. Y es que creo que pues por mucho tiempo hemos estado así, como que viendo en dos pensamientos, ¿no? Y por un lado, si Dios es Dios, servidle, y por otro, si Baal es Dios, pues servirle también. Entonces estamos en ese tiempo hablando acerca de estas cosas, hablando acerca de que de verdad es un tiempo en el que nosotros tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios, y pues parte de eso es pensar, hablar bien, porque la palabra tiene poder. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo el día de ayer. Y bueno, esta noche está también con nosotros mi mamá. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Muy buena la palabra y tenemos que seguir con lo mismo, y uno dirá, ¿por qué? Porque tenemos que aprender a practicar la palabra. Lo único, todo lo bueno, dice, ¿no? Los pensamientos que tiene Dios, del corazón salen las palabras, tal cual es tu corazón, eres tú. Hay muchas cosas que aprender y practicarlas, porque Cristo tiene que ser el todo de cada uno de nosotros. Lo demás es aumento, es yapa, añadidura. Entonces, entender eso cuesta, pero no es imposible para Dios. Es posible con la ayuda y el poder de Dios. Solamente tenemos que determinar en nuestro libre albedrío, entregarle nuestra vida a Cristo, entregarle al Espíritu Santo nuestra vida, para que pueda el Espíritu Santo convencernos de pecado, de justicia y de juicio, porque cuando nosotros no determinamos y no lo entregamos nuestra voluntad, es tremendo, ¿no es cierto? Y más que todo cuando vienen días malos, cierto, no es por conveniencia que uno tiene que acercarse a Dios, tiene que acercarse porque lo ama, porque Él primero nos ha amado, mandando a su Hijo amado para morir en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros en agradecimiento amarle, porque para mí personalmente es la única persona, Dios, en sus tres manifestaciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que me han amado y me aman con todo y mis defectos. Para Él no importa mi estatura, no importa si soy gorda, no importa si soy fea, si soy bonita, si soy gringa, o sea, no hay nada. Que sea mentirosa, que sea gruñona, que sea cualquier cosa, solo en sus manos, como Él es el creador de todo, puede cambiarme. Entonces tengo que amarlo como Él dice, ¿no? Amándonos los unos a los otros, ¿no es cierto? Porque eso le agrada a Dios, amarnos los unos a los otros, ¿no es cierto? Eso es cierto. De verdad que debemos amarnos los unos a los otros. Y pues es tiempo de que cada uno de nosotros pues ponga por práctica, ¿no?, la palabra de Dios. Recordemos que lo que acabas de mencionar pues es muy importante, porque es el segundo mandamiento. Recordemos que hay dos mandamientos de donde pues tenemos que aprender todo, ¿no? Y ese es el amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y pues de ahí pues vamos a poder hacer todo lo demás, porque lo importante es el amor, ¿no? De hecho que es. Y es lo que enseñaba Jesucristo. En todo su andar por la tierra, prácticamente nos enseñaba a andar. Tú lo veías renegado. Yo nunca le veo una ira santa en la iglesia, pero después le decían cosas
tremendas, pero él no reaccionaba como nosotros reaccionamos. Él prácticamente no gritaba, no devolvía mal por mal. Él simplemente se ponía así y nos tenía todavía lástima al humano, yo creo, ni siquiera lástima, sino ese gran amor de compasión, porque eso hace ver todos los, ¿cómo se llama? Las parábolas que se ha escrito en el Nuevo Testamento, aunque no debería llamarse Nuevo Testamento, debería llamar en general la Biblia, ¿no ve? En general la Biblia, y pues algunos decían que podíamos llamarle el Nuevo Pacto, pero no un testamento. ¿Cierto? Porque, bueno, pues así se llama, ni modo, el detalle es lo que significa, ¿no es cierto? Claro. ¿Estabas en donde, Amparito? Bueno, Puedes seguir. había recordado solamente todo lo que habíamos estado hablando ayer, que venía por el pensar, por el hablar, por la mente que tenemos, y pues en eso estábamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que más le llama la atención a Jesucristo, en ese tiempo le llamaba la atención y hasta ahora le sigue llamando la atención, es que hablaba de esto, ¿no? Porque la mayoría anda qué de comer, qué de beber, qué de vestir, qué de hacer, qué no de hacer, casa, auto, no sé cuántas cosas caminan por lo material, ¿no es cierto? Cierto. Pero esa es añadidura, buscar primero el reino de Dios y justicia, y para uno habitar en el reino de Dios hay que ver la característica de qué tipo de personas tienen que habitar en el reino de Dios. En el reino de Dios habrá renegones, de hecho que no van a entrar los que se niegan. Habrá mentirosos, no, de hecho que los enamoradizos tampoco. Dice, los que practiquen las obras de la carne, ninguno va a ver el rostro de Dios, ni siquiera al reino de Dios. No sabemos cómo va a ser exactamente, pero lo que decía Jesucristo era que nos limpiemos de la levadura de los fariseos. Y si nos vamos a San Marcos 8:14 dice, se olvidaron llevar pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No tenéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les digo, ¿cómo es que aún no entendéis? Aquí en esta parábola está exactamente la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Cuando dice acerca de la levadura de los fariseos, es que los fariseos andaban por vista, por vista. Creían en lo que veían, entonces, como no veían el interior, no podían ver el alma ni el espíritu, para ellos era bien importante, por ejemplo, las costumbres, ¿no? El lavarse las manos, el inclinar el rostro, todas las cosas que a ellos les parecía significante. Y muchos de nosotros estamos ahora así, damos lugar y mucha importancia a cosas irrelevantes, a cosas que no van a edificar nuestra alma, que no van a alimentar nuestra alma. Y por prestar atención a esas cosas de la vanidad y de este mundo, descuidamos el alma sin darnos cuenta que ésta se está muriendo. Y esta está enferma muchas veces, tan enferma que el Señor nos ha descubierto que la única manera de que el alma se alimente es a través del oído, ¿no es cierto? Pero nosotros no queremos ni escuchar su palabra, no, nos cuesta trabajo, ¿no es cierto? Estamos muchas veces, cuando se iba a la iglesia, estábamos como ausentes, muy ausentes. Estábamos ausentes, como les digo, de cuerpo presente, como si hubiéramos muertos de cuerpo presente, y no entendíamos nada de lo que quiere decir la palabra, ni lo que nos quiere enseñar exactamente la palabra. Entonces, Jesucristo se refería exactamente a esto, ¿no? Porque les digo, se olvidaron de llevar pan. ¿Quiénes? Los discípulos.
y no tenían sino un pan consigo en la barca, y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué le estaba haciendo? Practiquen la fe. Ahora, ¿qué pasaba con Herodes? ¿Qué sucede? ¿Cuál era la levadura de Herodes? La de los fariseos era creer en lo que veían, ¿no es cierto? Cierto. Y la levadura de Herodes, ¿qué era? ¿Qué era más o menos? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Que tiene Mucho. Herodes. No sé porque si nos podemos ir a la parte de Herodes. podríamos ir viendo tal vez las cosas que va diciendo, ¿no? Ujú. Pues, si no me equivoco, a ver, tenemos en Marcos 6, 17. Ujú. Entonces ahí podemos ir viendo lo que era Herodes. O sea, Herodes son grandes cosas. Fíjense lo que había hecho Herodes. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Ujú. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Quisiera que entendamos cómo era Tenía Herodes. doble cara. Eso. Aparentaba Vamos. escuchar la palabra, aparentaba Claro. escuchar, sin embargo, la decisión de su corazón era diferente como la que está Exacto. de muchos nosotros. Aparentamos escuchar la palabra, pero cuando no nos conviene, actuamos como nos da la gana. Así. Porque fíjense que todavía incluso hay personas que cuando uno empieza a predicar se duerme. Pues bueno, pero Herodes no, señores. Herodes se quedaba perplejo, escuchando de buena Admirando. gana. Oh, decía, ¿no? Entonces, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. O sea, había cobardía, un espíritu de cobardía, porque él estaba en el poder y podía haber hecho cualquier cosa, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene que acudir Aparentar, además. a la apariencia. Otra vez porque estaba enfrente de gente, ¿no? Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y fíjense, o sea, esto es grave. Entonces, Herodes, ¿qué tenía? Herodes tenía primero, yo diría, la inmoralidad, porque estaba con la mujer de su hermano, o sea, andaba en adulterio. Tenía inmoralidad sexual. No solamente eso, escuchaba de muy buena gana lo que decía Juan el Bautista. O sea, le escuchaba perplejo. O sea, tenía así como que muy buena gana, pero no practicaba nada. Siempre andaba como que aparentando todo porque pues no quería desairar, digamos, a lo que había dicho. Andaba prometiendo semejantes cosas y pues tenía que cumplir. Y finalmente pues mata a los profetas, porque al final, ¿quién da la orden para matar a los profetas? Pues Herodes, ¿no? O sea, mata a Juan el Bautista en este caso. Entonces vemos que esa era la personalidad de Herodes. Bueno, normalmente cuando vemos este tipo de personas y pues lo primero que pensamos es que es alguien malo directamente, pero fíjense, nos deja pensando mucho esto de que nos dice que quedaba muy perplejo, pero que le escuchaba de muy buena gana. Cuidado, porque cuando cualquiera que escuche de muy buena gana, pues puede que realmente esté tomando en cuenta todo eso. Pero no es lo único que hacía, pues... Herodes, podemos tal vez seguir viendo, creo que va en Mateo 14, 3, 12, no sé si es la misma historia, pero podemos leer para ver tal vez más Quería detalles. ocultar su pecado, Herodes, ¿no es cierto? Quería ocultar su pecado. Mateo 14, vámonos ahí y pues vamos a ver qué más nos dice, porque
Hay bastantes cosas, ¿no? Y desde el 3, vamos leyendo desde el 3. Bueno, porque Herodes, dice, había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Ahí está. Herodes también siempre quería matarle a Juan el Bautista, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. O sea, siempre aparentaba. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Pero quisiera que entendamos, él quería matarlo. ¿Cómo es que se entristece? Es bien raro. Sabía comportarse, sabía cambiar su cara como lo hacemos muchos. Sabía, o sea, hacer eso. O sea, eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Tenemos un sentimiento, pero mostramos otro. Tenemos 2 caras, 3 caras, 4 caras. La verdad, ¿no es cierto? Eso si sí. tan solo fuéramos transparentes delante de Dios y fuéramos como Dios quiere que seamos, yo creo que con la sinceridad que hay dentro de nosotros, lograríamos mucho más que con la mentira. Porque ese disimulo, esa poca sinceridad o la no sinceridad, provoca pues que Dios no te mire. ¿No es cierto? Porque a Dios, ¿quién le puede engañar? Nadie le puede engañar. Porque hemos visto, ¿no? En nuestra vida sucede eso. Vuelvo al ejemplo, es decir, tienes hoy día has programado, por decirte, lavar ropa, hacer una cosa, salir y de pronto llega una visita. Ahí dices tú, qué bien que has venido, pero dentro de ti, ay, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Más o menos así, ¿no? eso es cierto. Así estaba Herodes. Entonces, y como estaba con la mujer de su hermano, deseaba matarle y podía matarle. Claro. Podía Pero matarle. por el pueblo no que lo hacía. tenía Herodes espíritu de sexual. ¿No es cierto? Eso es cierto. Porque no sabemos de qué edad era la hija de Herodías. No, pues. Tal vez no. era una menor de edad, pedófilo de paso. Uy, grave, ¿No es realmente cierto? grave. Me parece que es eso, porque al final de cuentas no quería matarle de principio y resulta que, bueno, pues la ve porque seguramente esta muchacha baila sensualmente, ¿no es cierto? La sensualidad. El otro dice, bueno, pues que quiere que le dé, porque la otra, la mamá, estaba pues muy metida con Herodes. Entonces decía, ¿cómo me deshago? Porque ya Juan el Bautista les había gritado que era ilícito estar con la mujer de su hermano y que eso se llamaba adulterio. Voz que clama en el desierto, Juan el Bautista, ¿no? Entonces asume ese tipo de personalidad Herodes y le entrega la cabeza de Juan, ¿no es cierto? Pero podemos seguir viendo algunas otras características de Herodes. Si podemos irnos a Lucas 23, 6, 12, pues vamos a ver cómo era este Herodes. Y pues porque vemos que tiene características bien especiales. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Fíjense lo que pasa con Herodes. Viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Fíjense, eso era lo que quería Herodes, ver alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Uy, grave. Entonces vemos pues que aquí Herodes pues es un personaje que pues quería verle a Jesús. Fíjense la forma que tenía, quería verle hacer algún milagro, quería ver señales, o sea, la forma, y cuando no,
pues lo escarnece, y todavía peor que eso, sino que se ve en contra, pues haciéndose amigo de Pilato. Fíjense a causa de qué, de irse en contra de Jesucristo, se hace amigo de Pilato. Qué cosas, qué características las que vemos en Herodes, terribles, ¿no? En realidad la característica que vemos exactamente es que a él no le importaba aprovecharse de nadie, ¿no es cierto? No. Con tal de salir satisfecho para sí mismo, pues podemos ver la egolatría de Herodes. Era tan ególatra que podía manejar su poder por satisfacerse a sí mismo, prácticamente. Se tenía que satisfacer. Y juntado eso con los fariseos hace bomba, pues. Por eso es que Jesucristo le dice que se cuiden de la levadura de los Fariseos y la de Herodes. de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces, discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, porque le dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos decían, no, discutiendo entre sí, es porque no trajimos pan. ¿Entendiendo lo que yo les digo? ¿Qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, no recordáis, y les empieza a recordar, porque a esas alturas ya los discípulos deberían entender que para él podía convertir las piedras en pan, ¿no es cierto? Pero no resulta así, Amparo, no. Ese es el asunto. Simple y llanamente había demasiada incredulidad todavía dentro de los discípulos. Y bueno, pues Jesucristo al final les dice, no compartan esa manera de ser de Herodes y de los fariseos. De los fariseos ya la hipocresía, ver más por fuera lo limpio que por dentro, ¿no es cierto? Y de Herodes la incredulidad, ver para creer, y otra cosa es el satisfacerse a sí mismo, no importa a cualquier costo. Porque parece mentira, ¿no? Cuando dice, no puedo matarle a Juan porque el pueblo lo tiene como profeta, pero no le importa por una niña que ha bailado y que le ha pedido la cabeza de Juan. Suficiente, no le tiene miedo al pueblo. ¿Qué te parece? Grave, ¿no? Y yo creo que pues vemos que Su apariencia, ¿no? tiene bastante apariencia de piedad, pero pues en realidad no teme realmente más que al pueblo o quería agradar, y pues no era alguien consciente. Y Herodes pues es una figura de ese tipo, ¿no? Que pues siempre anda diciendo una cosa, pero va haciendo otro asunto. Entonces vemos que en la Biblia, pues ya desde inicio vemos que Herodes era así, ¿no? Recordemos cuando estaban los viniendo también a buscarle a Jesús, y cuando era niño, igual se presenta como que era muy buena gente, como que les iba a ayudar, pero que realmente pues no quería hacer eso, ¿no? Cuando podemos ver en Mateo 2:1 que nos dice eso. Mateo 2:1 nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Dice en secreto. ¿Sabes qué? Planeaba. Es una persona planeadora en secreto. Tenía su cocina muy oculta. Wow. No planeaba, una persona en la que nadie debería confiar, porque en secreto, planeaba en secreto. Esa es otra característica que tiene Herodes, que puede llevarnos lejos de Jesucristo. Grave. ¿No es cierto? Grave. Por eso dice, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella.
y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia Se cerca servía del de niño. cualquier cosa. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Wow. Pero no le iba a adorar porque saca una resolución para que los recién nacidos mueran. Exacto. Ahí podemos ver lo que en el mundo prácticamente se toma como el Día de los Inocentes. Bueno, grave, ¿no? ¿No es cierto? En el mundo festejan el Día de los Inocentes, pues donde mueren todos los inocentes. Lo que no quería es que tengamos esa personalidad, esa doble personalidad o triple personalidad, donde planeamos las cosas, manejamos a ocultas. Y entendiendo que en Proverbios dice que en el mucho consejo hay sabiduría. En el mucho consejo. ¿Cuántos de los que han planeado sus cosas están mal ahorita? No han buscado el consejo de nadie, ¿no es cierto? No han buscado para nada el consejo. Y para todo, ¿no? Bueno, pues uno dirá, es que van a tener envidia, es que me van a quitar, es que ellos van a adelantarse. No es así. Yo recuerdo bien que cuando teníamos que comprar esta casa, a medio mundo les he dicho, ¿no es cierto? Porque buscaba consejo, tal vez no era. Porque entendiendo la palabra, en realidad, ¿quién le conocía a Herodes? Solamente Jesucristo. ¿Quién te conoce a ti cuando planeas ahí muy por dentro y te comportas? Pero yo te digo, tu fin va a ser como el de Herodes, ¿no es cierto? Que para sacar cualquier beneficio no le importa, porque tiene los ojos vedados, tiene los ojos ciegos, que se alía con Pilato. Eso es lo más tremendo. Nosotros, ¿cuántos Pilatos por ser así nos estaremos aliando? Los dos cavan hoyos y los dos caen en un hoyo. Así nomás había que ver en la historia qué pasa con Pilatos y qué pasa con Herodes. No se sabe nada en la Biblia, ¿no? De Herodes. Bueno, creo no, que... Herodes a gusana. Sí. Realmente gusano sale de su cuerpo y termina agusanado. Y eso es lo tremendo. Entonces, ¿qué sucede con los que tenemos la personalidad o el espíritu de Herodes? Bueno, el espíritu es el mismo, el error, Hasatán. Las características de cómo se mueve ese espíritu estamos viendo, ¿no es cierto? Eso es cierto. Porque no tiene espíritu propio, pues es la que Dios le ha dado, de hecho. Pero Dios es espíritu, Hasatán es espíritu. Tú decides a quién servir, si a Dios o a Hasatán, así de fácil es. Y vemos que Herodes le servía a Hasatán en sus diferentes facetas, en sus diferentes personalidades, que todo era en la oscuridad y no era una persona de día ni de claridad. Y vemos también que los fariseos actuaban igual, porque buscaban todo lo limpio por fuera, pero por dentro estaban agusanados los fariseos como Herodes. ¿Qué te parece? Uy, grave, como pues tanto los fariseos y los de Herodes, pues un espíritu tremendo que yo creo que el día de hoy es importante que nosotros tomemos atención para ver que no tengamos ese tipo de actitudes. Y pues cuando vemos la actitud de Herodes, vemos un montón de cosas que pues como decías es un espíritu, así se podría decir que va, por eso nos dice guardaos de esa levadura, que cada uno de nosotros nos guardemos porque después de aparentar todo eso, pues termina persiguiendo a la iglesia. Herodes es uno de los que persigue con vehemencia a la iglesia. Y es alguien que pues hace todo este tipo de cosas y su fin es un desastre, ¿no? Como decías bien, está en... Agusana. Sí, pues se agusana, ¿no? Y fíjense que decías algo muy, muy cierto, que él tenía un espíritu de... pues de hedonismo, ¿no? ¿Por qué? Porque a ver si podemos irnos a Hechos 12:20 y vamos a ver cómo muere realmente. Ahora, había que entender si estamos hablando del mismo Herodes, porque según la Biblia hay Herodes Agripa, Herodes Antipas, Herodes el Grande. En sí no sé, la verdad no estoy muy segura no es de si es el mismo. Sin embargo, pues este Herodes, que también está en la Biblia, tenía pues características muy, muy terribles, ¿no? Porque dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos.
No es cierto. Esto es tremendo, porque yo sabía de Herodes y que muere comido de gusanos. Y ahí está. ¿Por qué? Porque hacía arengas, como dice, ¿no? Quería olvidarse de Dios. O sea, prácticamente va contra Dios. Es un espíritu de anticristo. Eso sí. Exactamente, es un espíritu de anticristo, ¿no es cierto? El espíritu de Herodes es un espíritu de anticristo que yo creo que en la actualidad ya está siendo manifiesto. No es que recién se está manifestando, siempre. Anti quiere decir contra. Y muchas, por ejemplo, ¿qué tipo de espíritu actúa cuando tenemos doble personalidad? Cuando estamos creyendo escuchar la palabra y no la escuchamos. Es un espíritu de anticristo, porque no hablamos nuestras cosas, hablamos las cosas de Dios. Anticristo, ¿no es cierto? Ya está de manifiesto, sí o sí. Cierto. Entonces, cuidarnos de todo eso, porque eso implica exactamente, ¿no es cierto? Implica muchas cosas de las que anoche hablábamos. Y a seguir, Amparo. Bueno, vamos a averiguar sobre Herodes Agripa, Antipas, mejor no entraremos ahí, nos quedaremos y ya. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Pues que no tengamos esa levadura, ¿no? Que no tengamos ese comportamiento como vemos que pues de verdad nos hace muchísimo daño. Que no tengamos en nosotros la levadura de Herodes, que pues tampoco tengamos la levadura de los fariseos. Qué importante es pues entender, yo digo esto también de los fariseos, porque si podemos ver lo de los fariseos, pues también es otro asunto igual, ¿no? Que pues tenían muchas cosas. Eso sí que es lindo, sí. Y podemos ir viendo que pues tiene muchas cosas la levadura de los fariseos, y podemos ir viendo esto en varias partes de la Biblia, ¿no? A ver si vamos revisando. La levadura de los fariseos. Sí, vamos a ir revisando entonces qué nos dice sobre la levadura de los fariseos. Hace un prosélito, con prosélito puedes entrar. Ah, claro. Con Sí, prosélito es lo más característico de buscar. Ya vamos viendo entonces esto que nos decía. Mateo 23. Exacto, ahora sí. Mateo 23, y pues vamos a ver que desde el principio dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque no uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre injusta que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo vendrá sobre esta generación. Todo esto vendrá. Todo esto vendrá sobre esta generación. Y bueno, pues hay muchas más cosas, ¿no? Pero yo creo que podemos ver uno por uno porque es un montón, ¿no es? No, sabes que toda la tara que tenemos los humanos prácticamente, podemos reflejarnos. La intención no es criticar, la intención es descifrar, guiados por el Espíritu Santo, las características que tenemos dentro de cada uno de nosotros y qué tipo de espíritu está operando ahí, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de espíritu para renunciar? Porque nosotros creemos que prácticamente hemos nacido así y así hemos de ser. ¿Y por qué estamos en este tiempo hablando de esto? Porque cuesta despojarse de la antigua y vieja naturaleza de ser. Pero ¿por qué queremos ahora ser nuevos? Tenemos que ser odres nuevos. ¿Por qué? Porque si se echa vino en odre viejo, este revienta. Lo que quiere decir que no va a poder aguantar la unción, no ha de poder aguantar y va a reventar. Ahora, en el caso de reventar, físicamente hablando, podemos ver un odre que se va haciendo como cortaditos y si se le echa nuevo vino, revienta, o sea, va saliéndose. Entonces, ¿qué tipo de espíritu está operando dentro de nosotros para que todavía nosotros, si no podemos cambiar, somos pues odres viejos? Y el agua y el vino, la unción del Espíritu Santo, que debería de transformarnos, no está haciendo efecto. Porque somos hombres viejos, porque dentro de nosotros está la levadura de los fariseos, el espíritu de Herodes. Esas cosas no permiten. Si nuestra personalidad se asemeja a eso, es que somos odres viejos. ¿Por qué? Porque estamos hablando exactamente de lo que Dios quiere hacer. Esa reconciliación por medio de la cruz entre el humano y Dios, y si vemos a la humanidad, es la reconciliación entre las dos casas, claro. La casa del norte y la casa del sur. Para que continúes, simplemente lo voy a anunciar en Efesios 2:11. 2:11 vamos a ir.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecho con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Escucha bien. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿A quién está hablando? A los gentiles. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Hasta ahí todo lo entiende. Pero no estamos entendiendo que es a los gentiles llamando a la ciudadanía de Israel, ¿no es cierto? En el 14 dice, Él, refiriéndose a Cristo, dice, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de ambos pueblos. ¿Quién es? El pueblo del norte y el pueblo del sur, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué te parece, Neno? Wow. Claro y conciso, Claro y ¿no es conciso. cierto? Ahora, ¿qué nos está separando? Para entender eso, muchos no entendemos. La levadura de Herodes, la levadura de los fariseos, porque hasta ahora los fariseos ni los Herodes no quieren creer, están separados. Creen en la gracia a otros, y otros son judíos. Ese es el asunto. Por un lado tenemos al pueblo del sur, que pues sigue como judío, y tenemos a los del norte, que siguen como pues que quieren quedarse gentiles. A unos les falta, como alguien diría, les falta el rey, porque no tienen Jesucristo, y a los otros les falta la ley, porque no tiene la Torah, ¿no? Y ambos pueblos están así. Pero antes Y un rey no tiene leyes, hombres, rey. Sí, entonces por eso No es ambos cierto. incompletos. Incompletos. ¿No? Y aquí lo dice firme, ¿no? Lo dice firme. Y pues hay una partecita que pues leías en el 15, antes de volver tal vez a los fariseos, Sí, sí. pero decía, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando uno pues agarra este versículo así, solamente pues suelto el Efesios 2:15, Sí. sin entender todo, Que pues, la ley se ha abolido. Sí, o algunos dicen, No, pero no, aquí no está, es así. la ley de los mandamientos. Y bueno, pues entonces yo les invito a que leamos pues la versión Kadosh para que entendamos, y pues incluso con la versión Reina Valera podemos entender para aquellos que conocen la ley. Porque dice lo siguiente en la Kadosh, dice, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torah con sus mandamientos, manifestada en la forma de dogmas. Él hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos un hombre renovado, y entonces hacer shalom o hacer la paz. Bueno, pues, ¿qué significa esto? Pues esto es todo lo que hemos estado hablando en mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Pues había leyes que nos decían que no podía la casa del norte por nada volver. ¿Por qué? Porque cuando se da carta de divorcio a una mujer, no puede esta mujer, después de haberse ido con otros hombres, volver con el primer marido. Por lo tanto, ahí está la ley de los mandamientos expresados que en ordenanzas. Y por lo tanto, el que hace, abole, pero no abole toda la ley, abole esa ley. ¿Por qué? Anula. En su carne, anula. ¿Cómo anula esa ley? Porque la ley pues solamente está vigente cuando el marido vive. Entonces él muere para que pueda casarse con quien sea la mujer. Y por eso dice, para crear en sí mismo de los dos, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, esto es genial, lo hemos explicado algunas veces y pues se puede seguir explicando, pero no significa que pues se haya abolido la ley o los mandamientos, porque de hecho Jesucristo mismo En realidad lo vuelve pienso a yo repetir. que aquí habla de la anulación del acta de los decretos. Eso es lo que... Bueno, para en mí. la versión Kadosh está la enemistad ocasionada por la Torah, ¿no? Porque en muchos casos nos dice a qué se refiere exactamente. Claro, porque aquí uno, si lee solamente texto sin contexto, ahí está, ¿ves? Aquí se ha abolido la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No, por eso, mira, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas.
eso hacía pues la enemistad, o sea, prácticamente el acta de los decretos amparo. Puede ser, vamos. Vamos, ¿no? Bueno, en realidad pues nos habla de eso, pero definitivamente no está aboliendo la Torah. Eso quisiera que entendamos y que quede pues bien clarito, porque pues muchas veces cuando no entendemos esto, pues no podemos ir, digamos, a entender todo lo que tiene de más. De hecho, porque dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de los mandamientos es así, las leyes de Dios son así, ¿no es cierto? Los mandamientos son otros. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. hay que ver esto con detenimiento No ve, y sabiendo pero- cada término, cada palabra, pero pues definitivamente lo único que yo digo en este momento que quede claro es de que no es la Torah. No es la Torah, porque Nada no más, dice, porque pues, además nos dice muy tampoco claro. no es la ley de los mandamientos, dice. Habría que ver bien qué son las leyes de Es los que se mandamientos. infringía, por ejemplo, en un mandamiento es, por ejemplo, decía, no, el que deshonra padre o madre muera irremisiblemente, y le apedreaban. Claro, Eso es lo que quiere decir. Vamos a ver, pero por ahora déjalo ahí. ya. Pues vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar con lo que estábamos viendo De los fariseos. de los fariseos. Entonces, vámonos a los fariseos. Veíamos entonces que los fariseos tenían algo, Mateo 23, ¿no? Entonces nos vamos a Mateo 23 y vamos a ir leyendo pues parte por parte, porque esto es bien interesante. Recordarles que cuando empezamos a leer esto, que no se les ocurra, digamos, mirar a otros, porque ya ese es un indicio de ser un fariseo. Es el primer síntoma de ser un fariseo, porque cuando uno empieza a leer dice, uy, yo conozco un fulanito así, mi marido, mi mujer, mi hijo, es así. O le codeas a alguien, pues ya tienes indicios de ser fariseo, porque la clave aquí está en encontrar el fariseo en uno mismo, no el fariseo de al lado. Entonces vámonos a Mateo 23:1, que dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo lo siguiente, ¿no? Y pues quisiera leer, bueno, esto lo voy a leer en la versión Reina Valera y también en la Kadosh, porque dice lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la versión Kadosh dice, les dijo, los maestros de la Torá y los perushim se sientan en la silla de Moshe. Entonces, pues, entender que tanto escribas como fariseos eran expertos en la palabra. Uh-huh. Y esto es bien interesante saber, ¿por qué? Porque pues uno piensa y dice, estos fariseos, como no, eran expertos en la palabra. Y Si ojalá hubieran aprendido la humildad de Moisés, pero no es, la cátedra, lo que me enseñado sobre las el leyes. problema es que una cosa es saber, así como de memoria, porque dice que un fariseo más o menos a los 20 años ya sabía de memoria la Torah, o sea, se conocía cada detalle, tenía todo eso, pero pues no era lo mismo vivir, digamos, la palabra. Y pues entender que esto sí en parte nos ha servido porque pues Pablo, uno de los principales, era fariseo. O sea, él sí conocía todo Fariseo eso. de fariseos. Fariseo de fariseos. Entonces, pues entender que pues también de los fariseos se puede salir, pero les decía, es cuestión de identificar si tenemos al fariseo dentro, porque si lo tenemos hay solución. Pero si es que nosotros nos dedicamos a ver de otros, pues cuidado que estemos cayendo en un error simplemente, ¿no? Entonces nos conviene, pues, permitirle más bien al Espíritu Santo que Él nos redarguya, que nos enseñe y que encontremos estas cositas dentro de cada uno de nosotros. Y vámonos al 3, dice lo siguiente, ¿no? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y esto me gusta mejor en la versión Kadosh, porque aquí lo aclara mejor, dice lo siguiente: así que cualquier cosa que le digan que Moshe dijo, tengan cuidado de hacerlo. O sea, no cualquier cosa que les digan, sino todo lo que está escrito en la ley de Moisés, tengan cuidado de hacerla. Pero no guarden sus ordenanzas, ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan, pero no actúan. ¿Esto por qué es importante entenderlo? ¿Por qué? Porque recordemos lo siguiente, en esta versión dice, todo lo que os digan que hagan, guardéis, guardadlo. No tendría sentido si está simplemente así. Esta versión nos aclara mejor porque dice, cualquier cosa que les digan que Moshe dijo, tengan cuidado de hacerla. O sea, háganlo. Todo lo que está en la ley de Moisés, háganlo. Si ven muchas partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, nos muestra que Jesús decía, pues que hagan todo lo que está en la ley de
Moisés nos aclara, incluso nos enseña poco a poco cómo pues tiene que ser más actual, porque nos va indicando, por ejemplo, antes ustedes pues si mataban a una persona pues en físico, pues les decían no mataréis, pero ahora les digo, cualquiera que le diga fato a su hermano ya lo ha matado, o sea, lo ha ido profundizando Jesús. Entonces la versión 14 nos aclara esto, pero dice y aclara esto, pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan pero no actúan. Entonces que no guardemos las enseñanzas hechas por el hombre, sino todo lo que está en la palabra de Dios. Y continúa, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que una de las características de los fariseos es que, bien, conocían las leyes de Moisés, pero ellos se hacían propias leyes que les daban a las personas y pues ellos no cumplían esas cargas que hacían, pero pues les ataban, digamos, esas cargas. No, para es que, ¿sabes? nosotros... No tanto así. Lo que quiere es atan cargas a los otros. Les dice, ¿sabes qué? Estás mintiendo, hermana. Y él mentía. Esas cargas. Eso, ¿no? es cierto. Sí, ¿cierto? Cierto. Tienes cierto. que amar a tu prójimo, hermana. Pero ellos no daban ni nada para ayudar al hermano. Esas cargas. ¿No es cierto? Y está repetida dentro de la iglesia eso. Claro, es que muchas veces se dice, pero no se hace, ¿no? Bueno, y dice, todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por otros. Pues ellos hacen sus largos tefilín anchos y sus tishiyot largos. O sea, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y ahí está una de las características del fariseísmo, cuando pues nosotros empezamos a hacer las cosas para que nos vean los hombres, para ser reconocidos de cuerpo por los presente, hombres. por ejemplo, cuando tenemos que predicar la palabra y en las iglesias de cuerpo presente, pero de mente ausente, muertos. Claro, entonces eso es un Eso es síntoma parte de los fariseísmo, fariseos. ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Dice que que pues hacen para ser vistos por otros, pero dice, no, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y dice, pues ensanchan sus filacterías. Y pues filacterías, pues alguna vez veíamos que eran como papelitos que se hacían, ¿no? Que se repartían y extienden los flecos de sus mantos. Pues los flecos de sus mantos, pues habían unos flecos que decían, ¿no? Que eran de parte del pueblo. Entonces tiene mucha representación, digamos, esto, pero pues básicamente en el fondo lo que ellos hacían era mostrarse ante los hombres, ¿no? Que pues los demás los vean. Y pues cuando alguna vez hemos buscado lo que significa filacterías, pues tiene más cosas, pero seguiremos, vamos avanzando. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Fíjense que pues una de las características de ser fariseo es que siempre quiere ser el primero, ¿no? Y por eso dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Les gusta el reconocimiento. Si alguna vez nosotros queremos algo y queremos que nos reconozcan, entonces queremos ser los primeros, queremos ser la gente importante, pues eso es parte del fariseo, ¿no? Querer ser reconocido. Mateo 23:7 dice, y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. O sea, a ellos les encantaba que les saluden en las plazas, ¿no? Que les vayan a... Licenciado. Dígame licenciado, ¿no? Por algo estudiado, bueno, ese tipo de cosas. Pues eso también tiene que ver con el fariseísmo, creerse, digamos, de algo, ¿no? Y no solamente eso, sino que pues uno va creyéndose, digamos, y que quiere que le llamen rabí, ¿no? Rabí, o sea, que le llamen maestro, o sea, les encanta el título más que cualquier otra cosa. Y dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Fíjense lo que está diciendo, que nosotros no tenemos que querer que nos llamen rabí, o sea, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Cuando, pues, y esto alguna vez lo había escuchado, y pues dice que cuando, por ejemplo, en una familia, algún papá dice, tienes que respetarme, es porque definitivamente ya ha perdido todo respeto. Solamente por eso lo dice, porque ya no tiene respeto. Porque cuando alguien tiene que usar esa palabra, digamos, de tienes que respetarme, es porque de verdad él no ha dejado, digamos, no se ha mostrado como una autoridad, como un líder en la casa. Y pues muchas veces ocurre lo mismo, que alguien quiere que se le llame de una manera, ¿no? Porque pues quiere ser reconocido otra vez, quiere pues que todos le tengan, digamos, por maestro, ¿no? Y les dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Y continúa, Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Fíjense que también pues nos está diciendo eso, ¿no? De que no llamemos Padre porque pues algunos querían también que se les llame así de esa manera, ¿no? Y no estamos hablando de los papás, ¿no? O sea, porque pues uno es vuestro Padre, se trata en realidad del lugar que uno quería ser reconocido, de lo que quería hacerse llamar, ¿no? Y continúa el 23:10, dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y escuchen esto, entonces, ¿cómo debería ser? Dice, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y yo creo que esta es una clave que cada uno de nosotros debe aprender, porque pues normalmente un espíritu de fariseísmo hace que nosotros queramos ser los servidos, ¿no? Los que pues a nosotros nos tienen que dar todo. Pero dice, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y de verdad, el que es mayor, pues ¿qué tiene que ser? Tiene que ser el siervo. Y continúa diciendo más cosas, ¿no? Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántas veces nosotros nos enaltecemos? Creo que ese es uno de los mayores problemas que a veces tenemos como fariseos. ¿Por qué? Porque nos gusta ser enaltecido. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y pues aquí nos está hablando de que muchas veces nos gusta a nosotros que nos digan pues con algún título, que nos reconozcan, que alguien nos mire, y nos enojamos cuando pues no ocurre eso. Pero aquí lo contrario, nos dice que nosotros seamos los que sirvamos, que nosotros nos humillemos y que pues aprendamos incluso. Y pues eso tiene que ver con la manera de comportarse, porque muchas veces hemos visto, por ejemplo, que Jesús les indica, les dice, no se pongan, por ejemplo, en un lugar cuando les inviten a la cabeza, sino pónganse ustedes en el último lugar, no sea que cuando alguien venga pues les diga, no te sientes arriba, vas abajo y seas humillado, porque al que se enaltece va a ser humillado. Más bien, si te pones atrás, permití pues que seas enaltecido, y pues creo que nos falta humildad. Ahora, esto no tiene que ser por afuera, ¿no? Sino desde adentro, y creo que este es uno de los mayores problemas, la humildad, que no la tenemos, y pues parte de eso es tener el fariseísmo. O sea, el fariseísmo tiene mucho de orgullo. Es que el fariseísmo, por ejemplo, si nos vamos a Mateo 6:1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Entonces, ¿para quién vivían? Para los hombres, ¿no es cierto? De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, y para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que tenemos que aprender. El no actuar delante de la gente porque la gente nos mire. ¿Ya? Es una característica que tienen los fariseos. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, acerca de los fariseos, podemos ver que representaba, por ejemplo, el manto, los flecos. Y una de ellas está en Éxodo 13:9. A ver, vamos con Éxodo 13:9. Te será como una señal en la mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, por tanto, tú guardarás este rito de año en año a su debido tiempo. Cuando Jehová te haya llevado a la tierra del cananeo, como lo ha jurado a tus padres, y cuando te lo haya dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abre la matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, si es macho, será de Jehová. Pero todo primogénito de asno lo rendirás. O sea, habla de la ley de Dios, de lo que decía, ¿no? Llegamos hasta el 19, en ese asuntito de lo que decía Dios, claro. ¿No es cierto? Entonces, hablaba de todos, y cuando hacen los fariseos exactamente, cuando se sientan, leían esta parte de la Biblia, tenían que leer, ¿no? Porque, ¿qué significaba? Por ejemplo, en el 23:5 de Mateo, antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ¿no es cierto? Hemos hablado de eso. Pues ensanchan sus filactelías y extienden los flecos. Las filactelías, ¿no es cierto? Estamos hablando eran por ejemplo, tenían ellos una cajita de piel,
y ellos, los judíos, se ataban en la frente y en el brazo izquierdo a la hora de la oración, y que contenían pasajes especiales de las Escrituras. Les era necesario leer, por ejemplo, Éxodo 13 del 19 al 16, del Éxodo 3 del 9 al 16, Deuteronomio del capítulo 6, el 8, del 11 al 18, y Números también tenían que leer, Deuteronomio 22, 12 también tenían que leer, ¿no es cierto? Pero ellos leían, a eso se refiere, leían pero no cumplían todo lo que decían, ¿no? Y los flecos, extienden los flecos también están ordenados por Dios, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos en Números 15, 38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada fleco, escucha bien, de los bordes un cordón azul. Llevaréis estos flecos para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón. Entonces ellos no cumplían la palabra, pero tenían su cajita donde tenían escrito qué tenían que leer. Sí, y sus flecos también lo ponían para orar, y su cabeza se tapaban y lo extendían, sus flecos, como que fueran grandes practicantes de la palabra. Ahí está. Pues básicamente entonces las filacterías eran unas cintas o banditas, pero que eran enrolladas, porque en ese tiempo eran en rollos, que se ponían y escribían, digamos, ahí la palabra de Dios. Y así hace cada iglesia por eso ahora, ¿no? Por ejemplo, hacen imprimir, hay imprentas, la filatelía también implica los volantes que se hace correr. La iglesia y los pastores siempre dicen, ¿no? Cómprense 100, 200, van a estar predicando la palabra de Dios. No, esa no era la voluntad de Dios, que prediquemos de esa manera. Los fariseos es con nuestra actitud, con nuestra manera de cambiar, con nuestro comportamiento. Hemos fallado en todo. Rudo, los fariseos también hacían eso. ¿No es cierto? Cierto. Pero cierto. Ese rato leían, pues. Claro. Leían a todo dar, porque tenían en su cajita todo eso. Cierto. Tenían en rollos y leían y leían y leían. Y nosotros pensamos que repartiendo filatelía, repartiendo los papelitos, todos se han convertido. No, la verdad es de que tenemos la levadura de los fariseos. ¿Cuántas veces has comprado vos tus? Muchas veces. Un montón. ¿No es cierto? Hacíamos por eso, ¿no es cierto? Los que venimos de años de la iglesia, bueno, pues sugería, o bueno, pues decía, prediquen de esa manera, y nos parábamos en las calles y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Sí, se para. Sin embargo, yo creo que no está mal en realidad el hacer eso, digamos, como forma de predicación, porque vemos que ellos usaban, digamos, eso. Lo que está mal es hacerse ver y no cumplir la palabra. ¿Por qué? Porque pues uno empieza a hacer repartir, pero de repente alguien te choca y le dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué me empujas? O sea, y vemos que no hay, digamos, una coherencia, ¿no? No hay humildad. No hay humildad, porque si vemos en el fondo, digamos, no es el problema el repartir, digamos, o el tener eso, sino pues en el fondo es el problema, pues no cumplir. Que no hemos cambiado. No hemos cambiado. ¿Por qué? Porque pues a esta altura, por ejemplo, yo diría ya no se reparten los papelitos. No, hay todavía, yo voy por la calle y todavía hay. Cierto hay, pero pues a esta altura pues lo que uno hace es publicar estos mensajes en tu muro del Facebook. Pero si no los cumples, estás en lo mismo, porque es el medio, ¿no? Porque antes usaban rollos, papiros, luego son los papelitos, y ahora yo diría, pues es un medio digital. Pero si tú no porque el problema no está en usarlo, el problema está en no cumplir la palabra. Publicas y no vives. Ese es el punto, ¿no? O sea, no, porque no es solamente, estamos hablando de medios en rollo, escrito en papel, y ahora escrito digitalmente. Entonces el gran punto aquí no es el hacer todo eso, porque algunos dirán, entonces yo nunca más papelitos, y pues yo nunca más así, no voy a publicar más. O no se trata de no publicar, se trata de que tú lo haces, pero no vives. Eso es lo grave. Y yo creo que pues de eso se trata, de ahora vivir la palabra. O sea, cuidado que algunos digan, entonces nunca más yo voy a publicar nada, ni voy a hacer nada. Yo creo que el problema es nunca más dejes de cumplir, digamos, las cosas, que seamos publicando lo que vivimos, lo que vayamos viviendo, y creo que va a eso.
¿no Claro, es cierto? porque esto va para todos. Claro, va para todos, prácticamente va para todos, y todos también analizamos dentro de nosotros si hay parte de fariseísmo dentro de cada uno de nosotros, porque tenemos que sacar la levadura de los fariseos de dentro de nosotros, porque es un tiempo muy prudente en el que tenemos que tomar en cuenta y vivir la palabra, porque días difíciles vienen, habíamos dicho. Y lo cierto es que sí vienen días difíciles, porque no hemos aprendido a poner en primer lugar muchas situaciones que vivimos como nos da la gana, como vinimos al mundo, pero queremos el cielo. O finalmente perseguimos solamente las bendiciones. Las bendiciones. Para Dios será imposible hacerte algo, no, para Dios todo es posible, pero depende de cada uno cómo actúa, cómo le cree. Realmente aquí juega un papel muy importante el que creas que Él existe, que Él te está mirando y que sepas que no sabes ni lo que vas a pensar mañana, ni la palabra está en tu boca, pero Él ya sabe qué vas a decir mañana. No le puedes engañar, no. Prácticamente Dios está en todas partes. Su mirada, sus oídos están en todas partes. Ahora, y uno diría, no, ay, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué no hace conmigo? No, Él espera que tú te puedas normar a Él, que te puedas sujetar a Él, porque hay alguien, el del error, que dice, pero a la fuerza te está sirviendo. Hay uno siempre que está ahí, fisconeando, es el error, ¿no es cierto? Le duele el corazón, y pienso yo, a Dios, porque no puede darnos rapidito, pero hay alguien que se opone, es el opositor, el que no quiere, ¿no es cierto? Eso es cierto. Y también la idea que tiene Dios, el plan divino es que tú seas eterno y que tienes que vencer lo corruptible que hay en tu cuerpo con la incorruptibilidad. ¿Cómo? Entrando en Jesucristo. Él ha vencido a la carne, Él ha vencido al mundo. Y creer eso cuesta, porque nos movemos simple y llanamente en nuestro medio ambiente, o sea, en el ambiente natural. No estamos llegando al sobrenatural. ¿Y qué vamos a hacer? Perseverar en su palabra. Ya vemos que nuestra alma, esto prácticamente es para nuestra alma. Nuestros oídos absorben para no morir nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser cambiado. Ya les decía yo, si hay un montón de odio, tiene que ser amor lo que tiene que ver en el alma. ¿No es cierto? Si hay un montón de incredulidad, tiene que haber fe dentro de cada uno de nosotros. De eso se trata, ¿ya? Pero si tú piensas que tienes la razón, Dios no comparte su gloria con nadie. Es a su modo, es a su forma. Y ahí está presente la rebeldía y la desobediencia. ¿No es cierto? Obedecer mejor que sacrificio. ¿No? Entonces, no rebelarse, prestar atención a su palabra es mejor que cualquier cosa, como espíritu de adivinación, como espíritu de idolatría, es no prestarle atención y ser rebeldes a lo que dice. La palabra te dice una cosa, por ejemplo, ¿no? Sé que no puedes solito tú, te dice no te aires, no reniegues, airaos, dice exactamente, pero no pequéis. Renieguense por un ratito, pónganse cuentas con Dios, correr al trono de la gracia y contarle cómo estás. Eso dice la palabra, pero ¿qué haces tú? No, Señor, yo tengo que botar las ollas, yo tengo que gritar, tengo que agarrar piedras, tengo que echarle la culpa a medio mundo y su mujer por toda la situación. La palabra dice, no robarás. Primero le robó la gloria a Dios. ¿Por qué le robó la gloria a Dios? Porque digo, ay, si Dios existe, que me haga callar, que me haga creer. No has creído. Le robas uno la gloria a Dios. Bastante que tengas ese hoyito para que materialmente también puedas robar. Es bien facilito. Dice la palabra en Eclesiastés, el que cava un hoyo caerá en ese hoyo. Y además dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos tropezarán y caerán. Porque se ponen de acuerdo, o entre hermanos, o entre amigas, o entre pareja, se ponen de acuerdo y dice, lo haremos esto. Pero, ¿sabes qué? Ha predicado así, la palabra ha leído que no hay que ser así. ¿Qué saben pues ellos?
Nuestra realidad es esta. Chao, lo arruinaste. El milagroso que estaba viniendo a tu vida, prácticamente ya tu ángel guardián ya no está con las manos extendidas para recibir ese milagro. Los ángeles caídos extienden su mano para llevarle a un mundano que está, le quita, pues no tiene poder tu ángel, le quita tu milagro y se lo lleva y llega pues a un fariseo incircunciso y chao tu milagro. No sé, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hablar de este asunto de los fariseos y de por qué no podemos captar nosotros las bendiciones de Dios. No es culpa de Dios. De ninguna manera quiere verte así. Para él es más que sacarle un pelo a un gato. Él lo quiere hacer, pero hay derecho legal. Quiero que aprendan en el derecho legal. Practicando lo que hacen los fariseos, le estamos otorgando derecho legal a Hasatán, porque eso no es lo que enseña, porque dice lo que hacían los fariseos no hay que hacerlo, ¿sí o sí? Exacto. ¿Por qué dice dejadlos? Son ciegos de guía. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Grave. ¿Cómo puede uno predicar la palabra si no vive? Y eso hemos visto en todo este tiempo. Lo cierto es que primero hemos practicado para llegar a donde estamos predicando, ¿no es cierto? Exacto. ¿No es Y cierto? eso es esencial, ¿no? Porque pues uno no puede... Pero aún así hay que afinar mucho. Y ese es el detalle, porque pues ahorita estamos hablando, pero pues tenemos que tener en cuenta que vamos a dar cuentas de todo esto, entonces no es algo sencillo, hay que seguir afinando. No hay que seguir afinando, si bien lo hemos hecho, hemos entendido muchas cosas y hemos practicado, todavía hay que hacer afinaciones tremendos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en eso de la levadura del fariseo, ser hipócrita y decir qué bien que has venido, me sucedía a mí, porque yo también decía, ay, qué bien has venido a visitarme, empecé, ay, quisiera estar solita, o no se te ocurre. Hay veces, ¿no? Ha habido Pero últimamente... cosas. No, últimamente ha sido muy diferente, ¿no? Y quizás como alguna vez mi hermana decía, y no quiero que aparezca, digamos, tiempos de que no se pueda venir porque los extraña, y cuando los agarraba a cada uno decían, no los extraño, y no nos pasa eso. Y cuando aprendes a vivir entre mucha gente, yo te digo que es difícil, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que también hay que prepararnos para vivir solos también. Oh. Ambas cosas son importantes, pero lo cierto es que yo, como persona, como hija del Dios viviente, puedo decirte simple y llanamente que si no es con la ayuda y el poder del Espíritu Santo no se puede. Pero tú tienes que ser una persona flexible en las manos del Espíritu Santo. Tú tienes que ser barro en las manos del alfarero. Para mí el Espíritu Santo es alfarero, que cuando ve que algo está mal dentro de ti, te tiene que volver a moler y tiene que volverte a hacer y tienes que volver a entrar al hoyo. Creo que a muchos no nos gusta hacer eso, no nos gusta entrar, nos quedamos con la razón y el hecho de que en algún momento Hasatán quite su mano y algo te vaya bien, te hace pensar que tú estás en lo correcto, cuando lo material no implica nada, lo material no implica santidad. Casualmente el fariseo pensaba que por lo material lo tenía todo, y no es lo material, Amparo. Exacto. No es lo material. No es lo material. Más bien tiene que cambiar tu hombre interior y luego viene por añadidura todo. Y ahí puedes ver la multiplicación de las cosas. Ahí puedes ver simple y llanamente que Dios te bendice con cosas que aún no querías. Y eso se vive espiritualmente, ¿o no se vive? Se vive. Eso es algo A ver, muy bueno. te falta algo, por ejemplo, tú has dejado desde la cuarentena más antecitos por esto, desde la fiesta para preparar a la gente para que entre. Ciertamente no tienes salario, pero ¿te ha faltado algo? No, para nada. No me ha faltado nada, la verdad es que no me ha faltado nada. ¿No es cierto? Y yo tampoco me he puesto a buscar plata en mi vida, no me he puesto a buscar plata, es más, yo no quería ni cosas materiales, porque he entendido desde el primer día de mi conversión que nada de lo que esté sobre la faz de la tierra va a ir junto con nosotros. Entonces decía, Señor, no me des nada porque mi corazón no va a poder desprenderse de lo que tengo, ¿no es cierto? Y eso me ha ayudado mucho, me ha dado Dios y nos está probando. Y Dios nos está probando porque
Mira cuánto tiempo nuestros autos van al mecánico y no hay mecánico que lo pueda arreglar, y no están malos autos. Pero no sabemos si lo están haciendo charque o si lo están cambiando, ni vamos a mirar cada día. La confianza es Dios, ¿cierto o no es cierto? Cierto, totalmente cierto. No estamos, esto tengo que hacer. A veces vemos una chorrerita, cierto, no hay que tanto dejarse en la dejadez, pero lo importante es esto, hacer la voluntad del Eterno. No vivir descontentarnos de todo y de nada, ¿no es cierto? Deberíamos estar contentos. Con techo de paja, bienvenido. Con techo de calamina, bienvenido. Sin techo, con nylon, bienvenido. Deberíamos ser agradecidos y no lo somos. Prácticamente aparentamos piedad, aparentamos que estamos bien, no somos agradecidos. Parte principal que sería bueno tomar la acción de gracias que hay que darle al Señor. Yo creo que esto que acabas de decir es tan importante que se ha olvidado, porque normalmente pues en un evangelio tradicional, diría, se nos ha enseñado de que todo te tiene que ir bien, ¿no? Entonces pues andamos buscando como que todo el tiempo esté bien. De hecho, se predica, digamos, diciendo Dios te va a curar, te va a sanar, cierto, Jesucristo sana, salva, hace todas esas cosas, te va a prosperar, y pues tenemos una multitud de gente pensando que pues va a vivir aquí, o sea, en 3D nada más, o sea, que solamente va a estar en este tiempo y que quiere, digamos, casa, auto y todo lo demás, o sea, pensando solamente en eso, pero pues olvida las cosas más esenciales, cuando la palabra de Dios nos dice precisamente lo que acabas de decirnos. ¿Qué es eso? Nos dice de que, por ejemplo, Pablo vivía, dice, nos dice, sé vivir en riqueza, pero sé vivir en pobreza. Sé vivir en abundancia, pero sé también vivir en escasez. Entonces, pues uno que empieza a buscar las cosas de Dios, tiene que entender que pues va a haber momentos en los que Dios te puede dar todo, pero también hay momentos en los que te puede dejar, digamos, en nada, ¿no? Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en ese contexto en el que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pues normalmente nosotros cuando nos ocurre algo bonito, y incluso lo que pasa es grave. De repente Dios viene, te da un trabajo, te aumenta la ganancia, y pues la idea era de que tú estés agradecido con eso. ¿Qué pasa? Que te dedicas más a tu trabajo que a las cosas de Dios. Viene un momento de escasez, y lo que Dios está buscando pues es ver cómo tú reaccionas, y tú le digas, sí Señor, aún en eso te amo, porque yo sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza, que puedas reaccionar de esa manera. Y pasa que uno dice, y todavía le estoy sirviendo a Dios, y esto me pasa. O sea, no estamos todavía a la medida de lo que deberíamos estar. Por eso, cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo hace en ese contexto. Pero nosotros manejamos ese texto bíblico, cosas que no le agradan a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Puedo prestarme plata porque en Cristo que me fortalece. No, pues puedo andar con 2 chicos en Cristo que me fortalece. No. Así es. Hay mucha gente que mal pero interpreta. Por eso, ¿no? Sí, no es. Pero yo recuerdo bien un texto bíblico que muchos lo usan, dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El diablo, pues porque no estás con Dios. Ay. No es cierto. Pero muchos han manejado. No se trata de tener escudo así. Eso tiene contexto. En realidad, fíjense, acabas de decir algo interesante que va al tema. ¿Por qué? Porque pues los fariseos llevaban, digamos, escrito, pero cuando tú lo dices, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Estás haciendo filactería, estás llevando eso, pero no estás viviendo. ¿Por qué? Porque recordemos, Dios es santo, no va a vivir con lo inmundo. Entonces cuando dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O como dice, ¿no? Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si tú lo estás llevando en un ámbito en el que, por ejemplo, te está haciendo pelear con alguien, no creas que Dios va a estar contigo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él no va a estar de tu lado. Y si tú estás manejando este texto así como si fuera tuyo, estás haciendo como los fariseos. ¿Por qué? Porque eso también es llevar. Tal vez no lo has escrito, pero estás sacando un texto fuera de
contexto y no estás viviendo la palabra. No estamos viviendo muchas veces la palabra cuando hacemos eso. De hecho, definitivamente hay que sacar la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos de dentro de nuestras vidas que nos separa de Dios. Podríamos tocar este tema, yo te digo, estaba chequeando un poquito la Biblia y Herodes el Grande, parece que es el mismo, Agripa y todo, gripe, no sé si será hemorragia, no sé, pero ya, parece que se trata del mismo, ¿no es cierto? Es que entender, ¿no?, de que nosotros no preparamos nada. Y casualmente hoy he estado con un dolor de cabeza, con una temperatura que al final de cuentas no he podido hacer nada. Estaba peleando con el grosero y la lana, ¿no es cierto? Y como no me gustaba la lana delgada, la gruesa, no me gustaba la gruesa, la más o menos, y una maraña de lanas ahí donde estaba, o sea, estaba jugando a la araña, ¿no es cierto? Entonces, hoy día, y como no teníamos internet anoche, ustedes tampoco, ¿no? ¿No es cierto? Internet, porque ya has debido leer la Biblia tú, ¿no? Bueno, estaba escuchando algunos mensajes. ¿No es cierto? En eso estaba, sí. Mensajes, entonces, yo también he escuchado, solamente, yo estaba chequeando exactamente lo que pasa en el mundo, todo, ¿no? Todas las cosas. Y admirando a una mujer que hacía mantas de lana de alpaca. Hay mujeres de verdad tremendas, valerosas en Bolivia, la gloria es para Dios, ¿no es cierto? Yo creo que estamos en hora de orar, Amparo. Eso sí, es hora de orar. ¿No ves? Sí. O nos hemos pasado ya, Ya ¿no? nos hemos pasado. Es Yo 22:23. sí. Amado Padre Celestial, inclina tu cabecita con reverencia al Señor donde estés. Amado Padre Celestial, bendito Dios del cielo, en el nombre de Jesús Todopoderoso, me acerco ante ti en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, papá. Me acerco al trono de la gracia, papá, para pedirte que no quites de mí a tu Espíritu Santo. Maravilloso, precioso, poderoso Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a tu palabra. Necesitamos, Señor, andar contigo, precioso, amado Espíritu Santo, orar en ti, porque qué hemos de pedir no sabemos. Cómo hemos de hacerlo tampoco lo sabemos, conviene o no conviene, no lo sabemos, tú lo sabes, y cualquier cosa que fallemos en la oración o no coordinemos muy bien la oración, creemos firmemente que tú lo vas a arreglar para llegar al cielo, para que esta oración llegue al cielo, porque queremos que llegue, que se haga en tu voluntad, porque tú eres nuestro ayudador y nuestro consolador. Encomendamos nuestras bocas en ti, precioso Espíritu Santo, nuestras mentes, nuestros corazones, orarte con todo nuestro ser, desde la profundidad de todo nuestro ser, porque hemos aprendido a vivir tan fingidamente que hoy nos damos cuenta que tenemos la levadura de los fariseos y siempre queremos dar rienda suelta a lo que queremos o lo que deseamos nosotros, y nunca nos sometemos a ti. Lo que nos falta es creerte a ti, papá. Creerte. Ahí es donde estamos tropezando demasiado, porque nos hemos acostumbrado a este mundo, creer en lo que vemos, y nuestras mentes son una maraña de mentiras, una maraña de dichos, una maraña, porque hemos vivido una vida, Señor, así. Y ahora que entendemos tu palabra, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, papá. Porque tu palabra dice que debemos ser santos porque tú eres santo. Y que sin santidad nadie verá a Dios. Y hay veces hasta tenemos tropiezo con eso de la palabra santo. Y nos estás enseñando la manera de vivir. Nos estás enseñando la manera de saber si tenemos la levadura de los fariseos o la levadura de Herodes dentro de cada uno de nosotros. Y Señor mío, Dios mío, es cierto que cuando escuchamos tu palabra nos da sueño, nos da cansancio, nos da flojera escuchar. Y aún, Señor, cuando estábamos hablando contigo, estamos como Pedro, como Jacobo, como Juan, sin velar, Señor. Porque, sinceramente, papá, no te damos tu tiempo. Porque si estuviésemos hablando de cosas que nos apasionan, Señor, no tendríamos sueño. Estaríamos riendo, estaríamos gozando, estaríamos haciendo eso. Practicando la hipocresía, papá. Creemos
que queremos hablarte, pero cuando llega este momento no tenemos ni la unidad en tu Espíritu Santo, porque hay muchos que están cansados y durmiendo, Señor, y hay muchos que están pensando en sus asuntos, papá. Cuando tú dices que tú has vencido al mundo y en el mundo está el dormir, porque no sabemos si en el cielo hemos de dormir, papá, la verdad no. Necesitamos entender la cultura del cielo, papá, y no podemos todavía dominar esta carne, papá. Somos carne, prácticamente carne, y practicando la hipocresía de los fariseos y practicando la levadura de Herodes, queriendo solamente agradarnos a nosotros. Porque el querer dormir, Señor, es agradarme a mí mismo. Y no puedo pelear, Señor. Ayúdame, Dios mío. Necesito aprender, papá. Necesito, Señor. Estoy de cuerpo presente, pero estoy ausente, Señor, en este lugar. Porque si tuviéramos, Señor, la capacidad de estar en un solo espíritu, veríamos el mover absoluto de tu presencia y veríamos milagros maravillosos, porque tu presencia es real, porque estás aquí, estás en todas partes, estás en todas partes, tu omnipresencia está en todas partes. Eres omnipotente porque nadie te gana en poder, eres omnisciente porque tú sabes todas las ciencias. Nadie, Señor, nadie puede superarte. Mi alma te alaba, Jehová de los ejércitos. Mi carne te anhela, Señor. Mi alma tiene sed de ti, papá. Beber de tu sangre y comer de tu carne a diario, Señor, para que mi alma no muera. Eso es lo más importante. Sin embargo, Señor, puedes tú ver y analizar dentro de mí cómo le quiero dar a mi carne todo el gusto, sin darme cuenta que hay poder en tu sangre preciosa, que hay poder en tu nombre, Señor, que estos momentos en que conversamos contigo es lo más lindo que puede haber. Ojalá y a cada instante estuviéramos en un solo espíritu, hablándote, contándote nuestros problemas, hablando todo, pero con una sinceridad del alma, con la sinceridad de mi cuerpo y de mi espíritu, Señor, sería magnífico. A pesar de ello, tu misericordia es infinita, Señor. Tienes misericordia de mí, por eso todavía puedo sostener esta oración. Renuncio a Hasatán, renuncio al diablo, renuncio a toda la obra de maldad, porque tu palabra tiene poder y tu nombre tiene poder. Me has enseñado que un hombre más fuerte puede sacar a los hombres fuertes, porque los hombres fuertes me han robado, primeramente me han robado tu palabra, porque me han metido en una religiosidad. Pero dice tu palabra que si encuentro a quienes me han robado, para saquearlos tengo que atarlos. Y en el nombre de Jesús ato a los hombres fuertes, ato a Hasatán, al diablo, a sus demonios, ato a los 12 hombres fuertes, ato a celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, sordomudo, temor, orgullo, atadura, anticristo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Los ato en el nombre de Jesús y les ordeno que me devuelvan todo lo que me han robado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Se vayan por donde han venido, al lugar de tormento, en el nombre de Jesús. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. También han sujetado a la creación para sojuzgarla con mentiras, con conceptos erróneos. En el nombre de Jesús atamos a los 12 hombres fuertes, atamos a Hasatán, al diablo, a sus demonios, atamos a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, porque la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y en el nombre de Jesús, atados están y les ordenamos que suelten a la creación y se vayan por donde han venido al lugar de tormento. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. También han afectado el cerebro humano, levantando fortalezas
con argumentos falsos y una altivez que va en contra del Creador, del Eterno, afectando de ese modo el consciente, inconsciente, subconsciente, la memoria RAM. Han afectado la línea de represión, han afectado la cerviz y el hipotálamo. Pero en el nombre de Jesús, demonios, Satanás, diablo, les atamos, hombres fuertes, les atamos en el nombre de Jesús, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, les atamos y les echamos fuera de nuestra mente. Suelta el cerebro humano. Se van por donde han venido al lugar de tormento. ¡Fuera! Toda fortaleza cae, todo argumento cae, toda altivez cae en el nombre de Jesús y no vuelven más. Cerramos todo portón, toda puerta y todo portillo en el nombre de Jesús y lo sellamos con la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret, sabiendo que hay poder en la sangre de Cristo, que hay poder en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, agradecidos también de que hayas activado, Señor, a tus ángeles territoriales para guardar a tus hijos primeramente y a la creación toda, papá, porque tú eres el dueño de toda la creación y a ti te importa toda la creación. Solamente al dueño, Señor, puede importarle todo. En cambio, al lesor le gusta andar en la mentira. Por eso es padre de la mentira. Agradecidos también porque estás soplando desde los 4 puntos cardinales de la tierra en favor de la humanidad a través de tu Espíritu Santo. Estás guardando a la creación y guardando también a tus hijos. La unción me guarda y el maligno no me toca. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción. Gracias te damos, Dios mío, porque eres un Dios poderoso. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres un Dios maravilloso. Mi alma te alaba, Jehová de los ejércitos. Bendigo tu santo nombre, Señor, porque de ti recibo muchos beneficios. Me corona, Señor, de favores y misericordias. Alma mía, bendice el nombre de Jehová, porque de él recibes perdón de tus pecados y de tus iniquidades. De él recibes que sanes de las enfermedades en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. De él recibes la vida eterna. Él rescata tu vida del hoyo. De él recibes pensamientos buenos, de modo que abras bien las cosas. Sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como las águilas. Bendito eres Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso. Bendito seas por siempre, el yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Mi alma te alaba. En el nombre de Yeshua te lo decimos, tu Hijo amado, papá. Gracias te damos, bendito Dios. Bendecimos a Israel, la niña de tus ojos. Proclamamos paz en Jerusalén para tu gloria y para tu honra, papá. Bendecimos a la tribu de Judá, Dios mío. Pero sobre todas estas cosas, bendecimos a cada instante con acción de gracias, Padre, tu santo nombre, porque bendito eres, papá. Te pedimos perdón, Señor, para los que están en eminencia secular, papá, y también para los que están en eminencia espiritual, que no han entendido tu propósito. Tú sabes las fallas que tienen, papá. Perdónalos, Señor, que tus lazos de amor, que la revelación de tu Espíritu Santo a través de ángeles, visiones, a través de los lazos de amor y de carne que está siendo impartida por tu Espíritu Santo, llegue a ellos, papá. Una oportunidad más de conocerte, Padre mío. Gracias te damos, mi Dios poderoso, por ser tan amado con nosotros. Perdón te pedimos por los descendientes de Ismael, de Esaú, de Rubén, de Dan y de Judá, que no han entendido el propósito con el que han sido traídos a la tierra, Señor. Y sabemos que tú los amas, y por tu santo amor, por el santo amor a tu nombre, papá, perdónalos, Señor. Perdónalos, Padre mío.
que entiendan y comprendan que tú tienes propósitos que cumplir, papá. Perdona, Señor, perdona a la humanidad, Señor, que aquellos que dudan, Señor, puedan convertirse y ponerse firmes en tu palabra, en el buen camino, Señor. Y aquellos que pueden ser rescatados del fuego eterno también, Señor, perdónalos, papito amado. Pero líbranos de la tentación de amistar o tocar la ropa de aquellos que ya no pueden, y tú lo sabes, Padre Santo. Ayúdanos a entender tu palabra, a comprender, a caminar con tu Espíritu Santo. Saber que su presencia es real, porque real es su presencia. Está en todas partes el amado Espíritu Santo. Cubre, Señor, el dintel de nuestras puertas y los postes de las puertas de nuestras casas, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Ni la muerte puede atravesar, papá. Y también, Padre mío, tu sangre preciosa sigue caliente para perdón de los pecados. Y en el nombre de Jesús desatamos a la creación, papá. Tierra, estás desatada. Creación entera, estás desatada. Cielos, tierra, estrellas, sol, mar, luna, fenómenos naturales, flora, fauna, piedras, rocas, lagos, ríos, mares, aguas. Ustedes no son dioses. Ustedes son creación. Están desatados. Que nadie les haga creer que son ídolos. Espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar, porque ven una gran redención de almas, una gran cosecha. El Espíritu Santo está soltando lazos de amor y de carne para predicarles el santo evangelio, la vuelta de las dos casas, la casa del norte y la casa del sur, la vuelta de Israel, porque Dios es Dios del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Nos vamos de este lugar, papá. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Mi entrada y mi salida son benditas desde hoy y para siempre. Bendecimos a nuestros hermanos que están escuchando a través del éter, a través de esta radio. Estén en Bolivia o estén en el extranjero, bendecidos igual, porque esta palabra no tiene límites. La palabra y el poder de Dios trascienden las distancias y el tiempo para la gloria del Eterno. Gracias te damos, Padre mío. Gracias, Señor mío, Dios mío. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos vamos abrazaditos de tu amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús y en un solo Espíritu, Señor, te decimos amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. ¿Cuántos dicen un grito de júbilo? ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Para su pueblo! ¡Victoria! ¡Un grito de guerra! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y bueno, pues ya llegamos al final del programa y decirles a todas las personas que nos están escuchando, pues no se olviden de darle un like a la página, de también escribirnos ahí en su.org, y nos vamos despidiendo de todos ustedes. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y ya saben, Shabbat Shalom. Bueno, pues ahí vamos despidiéndonos de cada una de las personitas que están con nosotros. Tenemos pues ya a diferentes personas que están, pues saludamos ahí a la familia Gómez Quispe. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Buenas noches. Hasta mañana en Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, familia Gómez Quispe. Tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga. Bendiciones también, hermano Ismael. Muchas bendiciones, hermano Amparito. Hermanos en Jesús. Hasta mañana. Muchas bendiciones. Hasta mañana, bendiciones. Bendiciones también pues ahí a la familia Murillo Ayala, que Dios les bendiga.
bendiciones pues a todas las personitas que están con nosotros y bendecimos pues ahí a Saray y su pandilla. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. Bendiciones, que Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes. Y bueno, pues saludamos también ahí a las distintas familias. Tenemos ahí a la familia Yala Campos, que Dios les bendiga. Pues también ahí a la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga a mis hermanos, a la familia Paredes Guayas, a la familia Guayas Canaviri, también muchas bendiciones. Bendiciones a mi hermana Carola, a toda la familia Veda Canaviri, bendiciones a mi hermano Freddy, Luis, bendiciones, que Dios te bendiga, bendiciones a mi hermana Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga a mis hermanos. Norquis, bendiciones. Bueno, bendecimos ahí a todas las personitas, bendiciones también pues ahí a la familia López Tito, a la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga, bendiciones también pues ahí a las distintas familias que están ahí en Chayapata, bendiciones ahí, familia Gómez Ayala, tía Juanita, bendiciones, tía Hilda, bendiciones, tía Mari, bendiciones, bendiciones, tío Lucho, tío Cocolizo, tío Lino, que Dios les bendiga a toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga a mis hermanos, a la familia Cocatola también bendiciones, bendiciones ahí, a mi hermana Dayana, a toda la familia Cayaguara, que Dios les bendiga a mis hermanos, a la familia Choque González, allí en La Paz, a Tatiana, bendiciones, bendiciones también pues ahí a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, bendiciones pues allá en Cochabamba. Muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes, pues a todas las personitas, tía Luisa, bendiciones, bendiciones a todas las personas que nos están escuchando allí en Cochabamba también, en diferentes lugares del país también, que Dios les bendiga a mis hermanos, y en el extranjero, bendiciones mis hermanos, nos vemos el día de mañana, Shabbat Shalom en Jesús. En su punto, Radio Online.